Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Todavía faltan 5 minutos. El Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Usted puede saludar 2, 3 personas que tenga cerca. Dígale: Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Esta mañana quiero seguir la misma línea que ha venido siguiendo el pastor Iván acerca de una vida extraordinaria. Él dijo que es una vida extraordinaria. Tal vez no sea la vida extrema que la gente piensa, una vida de aventura, pero sí es la mejor vida. Amén. Es la mejor vida. De hecho, el domingo pasado él habló acerca de vivan en amor. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Y personalmente a mí el mensaje tocó mi vida, me confrontó de una manera tremenda. Y cuando sabía que me tocaba predicar hoy domingo, dije: Señor, el pastor Iván colocó un rasero muy alto, esto está complicado. Dame la sabiduría para yo poder compartir lo que tengo que compartir esta mañana. Y hoy quiero hablar bajo el título Vivan en avivamiento. Vivan en avivamiento. Cuando nosotros pensamos en un avivamiento, por lo general pensamos en una iglesia llena, ¿verdad? En milagros, en prodigios, en gente que se cae, en muchas cosas sobrenaturales. Pero el avivamiento, si bien es cierto, eso es una consecuencia del avivamiento, también es cierto que tiene una connotación mucho más profunda. Y yo quiero hablar de eso, de vivir en avivamiento, y lo voy a hacer bajo un pasaje que es un pasaje muy famoso que tiene que ver con el encuentro de una mujer, la samaritana, con el Señor Jesús. Y vamos a estar hablando del avivamiento con base en ese pasaje. Su mano derecha en el corazón y oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra esta mañana. Que esta palabra se haga rema en nosotros y que podamos, Señor, vivirla y aplicarla. Que tu Espíritu Santo se quede con nosotros esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle que vaya entonces al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Si usted lo tiene, puede levantarme su mano y vamos a leer esta mañana. Amén. Hay muchos que no lo tienen todavía. Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios. Bien, ahí apareció en pantalla. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando pensamos en la mujer samaritana, la gran mayoría de nosotros, lo primero que se nos ocurre es una mujer desechada, prostituta, porque había tenido 5 maridos y que fue impactada por el Señor Jesús. Pero siempre que hablamos de la mujer samaritana, lo primero que se nos viene a la cabeza es la prostituta de Samaria, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros no conoce el otro trasfondo, y es que esa mujer que equivocadamente llamamos prostituta, porque no lo era, entre comillas, fue una mujer que Dios utilizó para provocar uno de los más grandes avivamientos en un pueblo que no era judío, sino que era Samaria. Y eso tiene una connotación y una profundidad. Y de eso es que yo quiero hablar esta mañana. Ahora, tal vez para muchos de nosotros el nombre de Sicar nos resulte desconocido. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento y profundizamos en las Sagradas Escrituras, entonces conoceremos la ciudad de Siquem, y esa ciudad sí es un poco más conocida, porque es una ciudad representativa para el pueblo de Israel. Allí quedaba el pozo de Jacob, que es un lugar emblemático para los israelitas. De manera que Sicar,
quedó registrado en la historia bíblica básicamente por dos hechos fundamentales. El primero, porque esa ciudad fue testigo de uno de los encuentros más famosos y trascendentales en la historia bíblica, como fue el encuentro de una mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que ese encuentro produjo un avivamiento en el pueblo samaritano, en un pueblo aborrecido por los judíos, y que Dios tuvo misericordia de ese pueblo a través de una mujer. Cuando nosotros revisamos el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 3 al 7, la Escritura dice: salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos las 12, más o menos esta es la hora, en punto, 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús se dirigía desde el sur de la Palestina, desde Judea, hasta el norte de la Palestina, que era Galilea. Ahora, en medio de los extremos había una población que se llamaba Samaria, que era aborrecida por los judíos. Los judíos detestaban a los samaritanos, al punto de que cuando un judío tenía que trasladarse de un lugar, de un extremo a otro, no atravesaba por el centro, sino que se daba la vuelta por alguno de los costados para no pisar tierra samaritana. El punto era que los judíos aborrecían a los samaritanos, pero fíjate que la gracia y la misericordia de Dios hace que Jesús, que no hace acepción de personas, pase por el centro de Samaria y se encuentre no con un hombre, sino con una mujer. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, y Dios utiliza a quien Él quiere para realizar su obra y para realizar la obra de Dios. Amén. Así que estamos en este contexto, y yo no voy a dar una explicación histórico o sociocultural de este pasaje, sino que más bien quiero centrarme en el hecho de que este lugar, Sicar, vivió en su época uno de los mayores avivamientos de la Palestina del primer siglo. La Escritura dice que muchos de los samaritanos creyeron por el testimonio de esta mujer, y después creyeron por el testimonio de Jesús, quien se quedó allí 2 días. A Jesús le bastaron 2 días para producir un avivamiento. O déjeme decírselo de esta manera: a una mujer samaritana le bastó tener un encuentro con Jesús para que se pudiera producir uno de los más grandes avivamientos de la Palestina del primer siglo. Escúcheme bien: la gente va a creer a partir de tu testimonio y de mi testimonio. ¿Está aquí conmigo? Y no estoy hablando solamente de un testimonio hablado, estoy hablando también de un testimonio de vida. La gente va a creer no solamente por lo que tú dices, sino va a creer por quien tú eres en el Señor Jesucristo. Lo que tú digas, lo que tú testifiques acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, es lo que va a producir un verdadero avivamiento. Y este es el tema central de este mensaje. No puede haber avivamiento sin un cambio radical en la vida de una persona y un testimonio fundamental en la vida de la persona. Aplauda el nombre del Señor en esta mañana. Ahora, ¿por qué ocurrió este avivamiento? ¿Por qué mucha gente de un pueblo enemigo de los judíos le creyeron a un judío que decía ser el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió en Sicar que es necesario que ocurra en la iglesia de hoy? Y de eso es lo que yo quiero hablar por algunos minutos. Y la respuesta a esas preguntas está dada en la conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, en lo que Jesús le dijo a esta mujer. Y ese es el centro de lo que quiero hablar en esta mañana. Y lo primero que Jesús le dijo a esta mujer es que le dijo: conoce el don de Dios. Para que se produzca un avivamiento, tú y yo tenemos que conocer cuál es el don de Dios, cuál es el regalo de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 10. Dice: respondió Jesús y le dijo:
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Escúcheme, Sicar comenzó su transformación cuando empezó a conocer el regalo de Dios al mundo. Y ese regalo de Dios al mundo se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Está aquí conmigo? Un avivamiento comienza a producirse cuando comenzamos a conocer al Dios del avivamiento. Solamente cuando le conocemos a Él. Jesús le dijo a una mujer insignificante, de quien ni siquiera conocemos su nombre en la historia bíblica, conoce el don de Dios. Pero no nos interesa el nombre de esta mujer. Al autor no le interesa colocar el nombre de esa mujer, porque lo que le interesa es dar a conocer lo que Jesús hizo a través de esta mujer que ni siquiera tenía un nombre que la identificara. Jesús no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios trabaja con todos aquellos que deciden acercarse a Él y permitir que Él obre en sus vidas para que pueda producir algo excepcional en la vida de las demás personas. Jesús le dijo a esta mujer, tienes que conocer el don. Cuando la gente escucha este relato, mis queridos, habla de una mujer que es samaritana y equivocadamente siempre la relacionan con la mujer prostituta. Pero muy pocos la relacionan con una mujer que produjo un avivamiento en un territorio no judío. Y ese es el gran mérito de este relato. Ahora, no necesitamos conocer su nombre. Lo importante es conocer qué fue lo que ocurrió. El avivamiento en cualquier lugar del mundo, el avivamiento en cualquier comunidad de fe, un avivamiento en cualquier momento histórico comienza con la transformación de una sola persona. Cuando tú decides colocarte en las manos de Dios, cuando tú decides colocar tus talentos y tus dones al beneficio del reino de los cielos, cuando tú decides entregar tu vida completamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, automáticamente se produce un avivamiento primero en tu vida y después en los que están a tu alrededor. Solamente basta una sola persona, una persona que sea transformada genuinamente, que se produzca un encuentro dramático con el Dios del cielo, y esa persona producirá algo productivo para el reino de los cielos. La mujer debía entender que quien le pedía de beber no era cualquier judío. Es que la mujer samaritana no se encontró con cualquier judío del primer siglo. La mujer samaritana se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que es poderoso para cambiar la vida de cualquier persona que se acerca a Él y permite que le transforme. No era cualquier encuentro. Aplauda su nombre. Escúcheme, mi amado hermano, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos un encuentro diario con Dios, comenzamos a ser transformados. Comenzamos a ser cambiados en nuestro interior, de tal manera que eso producirá cambios extremos que se repetirán a los que están a nuestro alrededor. Solamente una persona que accede a tener un encuentro con Dios producirá los efectos necesarios. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y conocieras quién te pide el agua para beber, yo te daría agua viva. La gente no conoce a Dios. Y déjeme de ser más extremo, ni aún los mismos cristianos que asisten a las iglesias evangélicas conocen al Dios a quien adoran. Ayer en la mañana tuve la oportunidad de salir con mi esposa a comprar algunas cosas. Ella estaba viendo la casa y eran como las 9:30, 10 de la mañana, y me dijo, amor, yo quiero comprar algo como unas decoraciones de Navidad para alegrar la casa. Pero eso por acá arriba es muy caro. Cuando me dijo que por acá arriba era muy caro, ya tú sabes para dónde vamos. Al centro. Y cogimos el carro y nos fuimos para el centro. 1 hora de aquí al centro. 1 hora porque el tráfico estaba terrible. Y llegamos al centro y era media hora para parquear.
Y cuando nos bajamos comenzamos a caminar todo el Paseo Bolívar, calle 34, entre carrera 45 y 44. Camina. Y me llevaba a unos sitios. Yo decía, mi amor, ¿y tú dónde conoces esos sitios? No me dijeron. Me llevó a un sitio que es terrible, hermano. Se llama El Hueco. Créame que eso hace honor a su nombre. Eso es un hueco donde queda eso. Es terrible. Y otra hora para regresar nuevamente a casa. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó? Me impactó ver la gente. Cómo corrían de un lugar a otro. Se tiraban al carro, me tocaba frenar. Yo no sabía si andar, quedarme quieto, retroceder. Era una cosa terrible, era una locura. Había gente que corría con los zapatos en la mano. Medias a 30 pesos, yo no sé, no, 30 pesos no. A 5,000 pesos, qué sé yo. La gente corriendo, comprando cosas. Y eso me impresionó. Porque cuando usted le pregunta a esta gente, ¿tú sabes qué se celebra hoy? Ninguno sabe. De hecho, veníamos subiendo y había una noticia de un canal, un canal que no voy a decir el nombre para no pasar la cuña. Pero le entrevistaron a una persona y le preguntaron, ¿usted sabe qué se celebra hoy? No, nosotros no sabemos. ¿Sabe por qué se prenden las velas hoy? No sabemos, mi papá las prendía. Y ahí sí, como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo prendo velas. La gente no sabe. Y muchos dentro de nuestras iglesias no conocen al Dios a quien adoran. Y la primera cosa, condición sine qua non, que Jesús le está diciendo a esta mujer samaritana es: tienes que conocer el regalo que Dios te dio. Y el regalo que Dios te dio se llama Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Escúchame, iglesia, el mejor regalo de Navidad que tú y yo podemos recibir es tener a Cristo en nuestro corazón por la eternidad. Aleluya. Aleluya. No se preocupe por lo que el mundo hace. No se preocupe por las compras. Es más, no compre nada en diciembre. Sea inteligente. En diciembre a usted le venden una camisa en 50,000 pesos, pero cuando llega enero se la dan 2 por 1. Y la gente corre. No, su mejor regalo es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús le está diciendo a esta mujer samaritana: si tú conocieras el que te pide de beber. Conocer al Señor Jesús hace la diferencia en nuestras vidas. Y se conoce a través de una relación íntima y personal con Él. A través del estudio de su palabra. Estableciendo una comunión con Él a través de la oración. El don de Dios es una persona. Se llama Jesús de Nazaret. El regalo de Dios para la humanidad es una persona. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Él es el regalo más poderoso. Él es su regalo y el mío. Porque por medio de Él, por medio de su pasión, muerte y resurrección, Él nos dio vida cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. El regalo de Dios perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? El regalo de Dios perdonó tu pecado y el mío. El regalo de Dios restauró nuestro ser. El regalo de Dios nos redimió de la maldición de la ley. El regalo de Dios nos sacó de la esclavitud de la ley. El regalo de Dios nos colocó en un lugar de privilegio. Escúcheme, usted y yo estamos en un lugar de privilegio para gloria de Dios Padre. Eso lo hizo el don. Eso lo hizo el regalo. El regalo de Dios sanó nuestras enfermedades y curó nuestras dolencias. El regalo de Dios restauró nuestra comunión con el Padre. El regalo de Dios nos salvó por gracia. Por física gracia. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la misericordia y la gracia del Dios del cielo. Es que usted y yo estamos esta tarde en este lugar levantando manos y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que aplauda su nombre en esta mañana. Aleluya.
El regalo de Dios nos dio vida eterna. Jesús es el regalo más preciado de Dios para la humanidad. Él sencillamente es el don del cielo. Y Jesús le dijo a esta mujer, conoce el don. Jesús le dice a una mujer desconocida para el mundo, insignificante para sus vecinos, conoce el don de Dios. Escúcheme, un avivamiento comienza a gestarse cuando comenzamos a conocer al autor del avivamiento, a Jesús de Nazaret. Solamente ahí, solamente conociéndolo a Él, solamente haciendo que su palabra se haga una realidad en nuestra vida. Escuche, es increíble que Dios en el Nuevo Testamento utiliza a una mujer samaritana para provocar un avivamiento en un pueblo que no conocía a Dios como era Samaria. Pero en el Antiguo Testamento Dios utiliza a una mujer israelita para decirle a un capitán de un ejército sirio en Samaria que había en Samaria un profeta que podía sanarlo. Naamán el sirio, Naamán el capitán del ejército sirio, una ilustre desconocida en el Antiguo Testamento, fue capaz de hablarle a un general sirio para que fuera sanado de su enfermedad. Pero cuando Naamán fue sanado, escuche lo que dijo Naamán: he aquí, ahora yo conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. De aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová de los ejércitos. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. El avivamiento produce transformación. El avivamiento tiene que producir cambios extremos en la vida de las personas. Todo avivamiento comienza conociendo al Dios del avivamiento en su intimidad, en una relación estrecha con el Dios de los cielos. ¿Conoces tú al Dios a quien tú adoras? Escúcheme, adorar a Dios y conocer a Dios no es un rito. Conocer a Dios no es venir a un culto los domingos o los miércoles. No se trata de un compromiso con la iglesia. Conocer a Dios se trata de una intimidad con Él. Conocer a Dios se trata de caminar con Él todos los días, de poder ir en oración a su presencia, de poder tener una lectura de la palabra. Conocer a Dios tiene que ver con el hecho de poder caminar con nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo, y entender que el Espíritu Santo mora en nosotros cada día de nuestra vida. Pablo lo explicó en Colosenses capítulo 1 cuando dijo: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y ojo lo que dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quiere un avivamiento en esta ciudad? Comience por ir a la presencia de Dios. Comience primero con producir un avivamiento en su propia vida. Cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando ayuna, cuando practica las disciplinas espirituales, estás produciendo un avivamiento de manera sobrenatural. Solamente basta una sola persona. Una persona que se rinda al Señor Jesús. Escúcheme, los religiosos no conocen a Dios. ¿Me está escuchando? Un religioso no conoce a Dios. No lo puede conocer, porque Dios no es religión, porque Jesús no es religión. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes de la Palestina del primer siglo nunca pudieron saber quién era Jesús de Nazaret. Nunca pudieron conocerle porque su religión no les permitía profundizar en el conocimiento de Jesús. Pero Dios utiliza un grupo de personas humildes, pescadores, agricultores, sin estrato social, ninguno de ellos con títulos, apellidos de renombre, solo con una sola condición cada uno de ellos. Cada uno de ellos decidió acercarse a Jesús de Nazaret, permitir que su poder les transformara para producir el mayor avivamiento de la historia de la humanidad. Usted y yo somos producto de ese avivamiento hasta el día de hoy. Solamente basta una persona que quiera conocer a Dios. Para producir un avivamiento solo se necesita atreverse a conocer a Dios.
atrévase a conocerlo. Dele la oportunidad a Dios de que se meta en su vida, en la vida de su familia, en sus negocios, en su ministerio, en su empresa. Conozca a Dios en otra dimensión a través de su palabra. Lo primero que le dijo Jesús a la mujer samaritana es: conoce el don de Dios. Lo segundo que le dijo es: conoce el propósito de Dios. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escúcheme. El propósito de Dios al producir un avivamiento es salvar a la humanidad del pecado y de la condenación eterna. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos están aquí conmigo? El avivamiento lo produce Dios para rescatar las almas perdidas en el pecado y trasladarlas al reino de su amado Hijo. Para eso se produce un avivamiento. Es más, déjeme ser claro en lo que voy a decir. Cuando Dios produce un avivamiento, no es para aumentar el número de los creyentes en una iglesia, aunque eso puede suceder. Cuando Dios produce un avivamiento, no es para aumentar la economía de las arcas de la iglesia, aunque eso también puede suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios produce un avivamiento en la iglesia, es para que las almas que están en las garras de Satanás sean rescatadas y trasladadas al reino de su amado Hijo. Dios produce un avivamiento para salvar vidas. Usted me está escuchando esta mañana. No es para exaltar un hombre, no es para exaltar un pastor o para exaltar un apóstol o para exaltar un concilio. Es para rescatar a los que están perdiéndose en el mundo. Aleluya, aleluya. Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo te daré agua y crearé en ti una fuente para vida eterna. Usted tiene que aprender a conocer el don personalmente. Hay gente que me dice: no, pastor, es que yo no voy a la iglesia, mi esposa sí va. ¿Y? No, pastor, lo que pasa es que yo no, como que no voy mucho a la iglesia, pero mi mamá es cristiana. ¿Y? Con todo y mamá cristiana te vas para el infierno. ¿Por qué? Porque Dios hace con las personas como Él quiere, de manera individual. Estaba leyendo los evangelios, pero desde la óptica de los milagros de Jesús. Y me sorprende que Jesús nunca utilizó el mismo método con las personas. A unos les impuso las manos, a otros les dijo: ve, tu fe te ha salvado. A otros les habló. Alguien que le dijo: di tú la palabra. Y él le dijo: como tú quieres te sea hecho. A otro escupió, hizo lodo y lo sanó con el lodo. En Marcos dice que con la saliva de él la untó y sanó a otra persona. Y yo me pregunto: ¿y por qué Jesús hizo de esa manera todo? ¿Por qué no hizo a todos y le impuso las manos a todo el mundo y los sanó a todos? ¿Por qué lo hizo así? Bueno, yo todavía no he encontrado, pero la mejor respuesta que yo puedo darle a eso es porque cada uno de esas personas que Jesús sanó tenía que vivir un proceso diferente con Jesús. ¿Usted me está escuchando? Ahora, lo que quiero decirle en esta mañana es que su proceso va a ser diferente al proceso de cada uno de nosotros. El proceso mío no es igual al proceso de la mona. El proceso mío no es igual al proceso de mi esposa ni al proceso de Israel. Cada uno tiene su propio proceso. Cada uno tiene que tener un encuentro único y personal con el Dios del cielo. Y cuando eso sucede, Dios comienza a transformar vidas. Dios comienza a obrar cosas sobrenaturales, no solamente en mi vida, sino en la vida de los que están a mi alrededor. Cada avivamiento que Dios produce en cualquier parte del mundo y en cualquier momento histórico, lo hace para salvar vidas de la condenación eterna. Ese es el propósito
No es llenar la iglesia. Eso va a ocurrir como consecuencia. Pero ese no es el propósito. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Cualquiera. Jesús no hace acepción de personas. Cuando se acabó el primer servicio esta mañana, una hermana se me acerca y me dice, pastor, yo no voy a orar más por mis hermanas, porque ya yo estoy cansada de orar por ellas y ellas siguen en lo mismo. Y yo le dije, sigue orando por ellas. No desmayes. No te canses de orar por tus familiares inconversos, porque tú no sabes cuál es el momento justo para ellos. Cada uno de ellos vive su proceso. Tú lo viviste y yo lo viví. Hoy estamos a los pies de Jesús, pero déjeme decirle algo. Cada uno de ellos algún día tendrá un encuentro con el Señor Jesucristo. Nunca se canse de orar por ellos, porque no hay corazón, por duro que sea, que cuando se enfrente a la presencia del Dios del cielo pueda ser cambiado por su poder. Aplauda el nombre del Señor en esta hora. No he conocido todavía el corazón más duro en este mundo que Dios no lo pueda cambiar. Jesús en Lucas capítulo 19 dice la escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando usted y yo estábamos perdidos, cuando nadie daba un peso por usted y por mí, cuando nos desechaban, aún nuestra familia, Jesús se atravesó en nuestra historia. Y cuando se atravesó en nuestra historia, cambió nuestra historia. ¿Cuántos se miran al espejo y dicen, gracias Señor porque ahora soy diferente? Gracias Dios porque tú me cambiaste. Porque ya Señor soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Aleluya. La razón de ser de un avivamiento no es crear una mega iglesia. Es salvar almas. Es arrebatarle las almas a Satanás y llevarlas al reino de Dios. Jesús tenía claro este propósito. Y cuando estaba haciendo la oración de rendición de cuentas, dijo en Juan 17, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús cumplió su obra. Jesús cumplió su objetivo aquí en esta tierra y delegó ese objetivo a usted y a mí, que somos su iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Levante su mano. Bien, Dios le ha delegado a usted una responsabilidad: ir al mundo y predicar su palabra, ser testimonio con su vida y con sus palabras para que el mundo se convierta a Jesucristo. Pero no le dejó solo. Le delegó una responsabilidad, pero le dio la herramienta para poder cumplirla. ¿Cuál es esa herramienta, pastor? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos pueden aplaudir su nombre en esta mañana? Aleluya. El poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es para que personas se conviertan, se arrepientan y se conviertan al Señor. La razón por la cual la iglesia tiene que experimentar un avivamiento y experimentar el poder de Dios en la vida de ella es para testimonio a los incrédulos y para que las personas sean salvas. Oramos por avivamientos. Oramos para que en este lugar personas sean levantadas, muertos sean resucitados, gente sea sanada. Oramos por eso. Ustedes han visto los testimonios. Los miércoles en los ayunos, gente sanada de cáncer, gente sanada de una cosa. Dios ha hecho milagros financieros. Déjenme hacer un paréntesis. Hoy estamos a 8 de diciembre. Faltan 23 días para que se acabe el año. El año no se ha terminado. Dios todavía puede hacer un milagro en tu vida. Dios todavía puede obrar en tu vida. Eso que Dios nos permite hacer, orar por esas personas, no es para exaltar la labor de un hombre. Es para que el Señor sea glorificado. Los apóstoles tenían esto claro.
Hechos capítulo 5 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Pastor, ¿y por qué eso no ocurre hoy? Bien, no ocurre porque la iglesia no conoce a su Señor. No ocurre porque hemos perdido la comunión con Él. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si ese Dios Jesús que actuó en la Palestina del primer siglo es el mismo, hoy deberían estar ocurriendo esos mismos milagros. Pero solamente se producirán cuando su iglesia comience a conocerle y cuando conozcamos el propósito de Dios en nuestras vidas. La iglesia debe anhelar este poder, un poder que produzca transformaciones radicales y extremas. ¿Estás siendo tú transformado? Escúcheme, estamos viviendo momentos muy difíciles. Estamos viviendo momentos convulsionados. Este mundo se está muriendo lentamente. Este mundo se muere en delitos, en pecados, en la inmoralidad. Pero este es el escenario propicio para que la iglesia se levante. Levante su voz y predique el mejor mensaje, las buenas nuevas del evangelio. Déjeme decirle algo que va a sonar un poco ácido a sus oídos. Pero diciembre, entre otras cosas, Jesús no nació en diciembre. ¿Sí o no? No nació en diciembre. Pero diciembre no debería ser para la iglesia del Señor un mes para comprar cosas, o para andar corriendo de un lado a otro con la pinta, por la pinta del 8, del 24 y del 31. Banalidades de la vida. Usted puede comprar cuando usted necesite comprar. Pídale a Dios que le dé la provisión para hacerlo. Para nosotros no debería hacer eso. Ahora, no estoy diciendo que no lo haga, hágalo y disfrútelo, pero eso no debe ser su prioridad. Diciembre debería ser para nosotros un mes en que sea una oportunidad para hacer luz en medio de las tinieblas, para compartirle a nuestros familiares acerca del mejor regalo del mundo, Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Aplauda su nombre. Recuerdo cuando mi abuela vivía. Hace poquito. Y nos reuníamos los 31 de diciembre todos en casa de mi abuela. Hijos, nietos, sobrinos, todo el mundo ahí en casa. Y hacíamos planes para ir los 31 de diciembre allá a su casa. Y había una fiesta, una rumba, una fiesta terrible. Nosotros no íbamos para participar de la fiesta. Íbamos con un propósito: ser luz en medio de las tinieblas. Y allá se reunían y bebían, comían, bailaban. Nosotros solamente comíamos. Porque los cristianos evangélicos ni beben ni bailan, pero comen. Íbamos. Entre otras cosas, déjeme hacer un paréntesis. Esta mañana la Policía Nacional sacó un comunicado de urgencia. ¿Cuántos lo han visto por ahí? ¿No? El comunicado dice: la Policía Nacional de Colombia informa a toda la ciudadanía que los únicos que beben y vuelven a beber son los peces del río.
Los demás se exponen a que les quiten sus carros y les pongan una multa y les lleven el carro a los patios. El que no lo entendió, al final me busca, yo le explico, ¿ok? Cierro el paréntesis. Y allá íbamos, a donde mi abuela. Íbamos a comer. Pero ese no era el propósito. Cuando se iban acercando a los momentos, los minutos para que se acabara el año, automáticamente todo el mundo a la sala. Y allá nos reuníamos en la sala y nos tomábamos de las manos. Y comenzaba a orar. Y comenzaba a decirles, tienen que arrepentirse. Acepten a Cristo. Y les hacía hacer la oración de fe. Yo no sé cuántas veces ellos han hecho la oración de fe, pero yo sí sé que soy libre de la sangre de ellos. ¿Usted está conmigo? Y después de que se producía esa oración, la gente quedaba feliz. Muchos de ellos se iban a dormir. Los perniciosos se quedaban ahí. Pero nosotros nos íbamos a casa satisfechos, porque habíamos cumplido con la misión que Dios nos había dado. Diciembre debe ser una oportunidad para que la iglesia de Cristo salga a las calles, predique la palabra, reparta tratado, abrace al que necesita, sane a los enfermos. El diciembre tiene que ser una fecha en donde la iglesia le muestre al mundo el mejor regalo de Navidad: Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Ese es el propósito de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, conoce el propósito. Número 3, Jesús le dijo a la mujer samaritana, conoce la demanda de Dios. Capítulo 4, versículo 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tal vez este es el momento más crucial del encuentro entre la mujer samaritana y Jesús. Tal vez este es el encuentro más crucial para la mujer samaritana con Jesús. Porque no se trata de un encuentro fortuito entre un hombre cualquiera y una mujer cualquiera. Se trata de un encuentro sobrenatural entre una mujer cualquiera y el Hijo del Dios del cielo. No, déselo al Señor. Aplauda su nombre en esta mañana. Y ese encuentro tiene que ver con cambiar a esta mujer. Y ese encuentro tiene que ver con cambiar a cualquier persona en este mundo. Esta mujer llegó al clímax de su conversación con Jesús, porque abrió su corazón. 5 maridos has tenido. Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Oh, claro, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes tampoco es tu marido. Dios la desnudó. Y este es el evento más crucial en un avivamiento. Se produce cuando Dios desnuda nuestras almas, desnuda nuestros corazones. Nos enfrentamos a la bendita palabra del Dios del cielo y en esa palabra somos transformados en nuevas criaturas. Ahora, hay 2 explicaciones teológicas para este pasaje. Una dice que los 5 maridos simbolizan a los dioses importados de 5 poblaciones paganas. Si usted lee en casa Segunda de Reyes 17:24, ahí le va a explicar un poquito más acerca de esto. El dios de los cananeos, o el dios de los cananeos, se llamaba Baal. Pero esta palabra, por el uso, se había convertido en un nombre común para designar a los falsos dioses de la época. De manera que Baal, Astarot, etcétera, para todos ellos era Baal. Ahora, en las lenguas semíticas, la palabra Baal también significa marido. Y lo que quiere decir es que esto es un juego de palabras. Porque de acuerdo a esta explicación, la mujer samaritana podría ser una sacerdotisa pagana que ejercía la prostitución ritual. Pero hay otra explicación teológica. Y la otra explicación tiene que ver con la tradición judía. Tradición que estaba
escrita en libros como por ejemplo el Talmud, que decía que una mujer judía, entre comillas judía, o más bien samaritana, tenía la opción de divorciarse 2 y algunas hasta 3 veces. Ahora, si los samaritanos compartían esta interpretación, los judíos deberían decir que esta era una mujer inmoralmente extrema. Pero no importa cuál de las 2 explicaciones a usted le guste o con cuál de las 2 explicaciones nosotros nos quedamos. Lo más importante aquí y lo cierto del asunto aquí es que esta mujer samaritana necesitaba ser transformada por el poder de Dios y lavada por la sangre del Cordero. Su vida necesitaba un cambio. Y no podemos producir avivamiento a menos que nuestra vida sea cambiada y transformada por el poder de Dios. Esta mujer estaba siendo confrontada por Jesús en su propia realidad. Su propia realidad no era moralmente buena y necesitaba ser cambiada y limpiada por Jesús. Porque un avivamiento solo es posible cuando se produce primero en nosotros mismos. Nadie podrá producir avivamiento en otras vidas si primero no permanece él en avivamiento. Solo produciremos avivamiento cuando nuestras vidas sean confrontadas y cambiadas por el Señor Jesucristo. Esta mujer fue confrontada con su realidad. Pero no solamente fue confrontada, fue perdonada. Fue lavada, fue cambiada. Ya no se llamará más la prostituta de Samaria. Ahora se llamará la que produjo un avivamiento en Samaria. ¿Está conmigo? La frase final de Jesús en esta conversación fue: esto has dicho con verdad. Es la confesión de Jesús a una mujer arrepentida. Una mujer que reconoce que su condición le impedía el obrar y manifestación de Dios en su vida. Y que el único que tenía todo el poder suficiente para cambiar su estructura era Jesús, el Hijo de Dios. Escúcheme, si queremos un avivamiento, tendremos que empezar por reconocer que usted y yo somos incapaces de producir algo para el reino de los cielos. Solamente su gracia y su misericordia. Un avivamiento se produce cuando conocemos la demanda de Dios y abrimos su corazón, nuestro corazón, para que Él lo transforme. Y número 4, Jesús le dijo a esta mujer: conoce la razón de Dios. Jesús le dijo: conoce el don, conoce el propósito, conoce la demanda, pero conoce la razón. ¿Cuáles son las razones? Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, diga, es hoy. Diga conmigo, es hoy. Hoy puedo producir un avivamiento. Hoy Dios puede producir un avivamiento en mi vida. Dígale al que está a su lado, es hoy. Hoy Dios puede cambiar tu vida, dígaselo. Pero no se lo diga así lisonjeramente, dígaselo con autoridad. Hoy estás aquí porque Dios puede producir un cambio en tu vida. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aplauda su nombre en esta mañana. Aleluya. La razón de ser de un avivamiento es la gloria de Dios. La razón de ser de una iglesia avivada es darle la gloria al único que se la merece, a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y Omega, al principio y el fin, a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere producir un avivamiento en nuestras vidas y en la iglesia para su gloria. Otra vez, la razón de ser de un avivamiento es la gloria de Dios.
No buscamos nuestra propia gloria, no buscamos protagonismo, buscamos la gloria del Dios del cielo. Esta es la hora en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que es una verdadera adoración? No es levantar aquí las manos. Aquí todos somos santos, mi hermano. ¿Sí? Aquí todos somos santos, 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 santos. Pero el verdadero adorador no es el que canta lindas canciones, no es el que toca un instrumento de música, no es el que predica bonito. El verdadero adorador es el que adora con su propia vida. Su estilo de vida tiene que producir adoración. Y Dios dice, esta es la hora en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Esta es la hora de buscar la gloria de Dios a través de nuestros dones y talentos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, utilízalos para la gloria del Dios del cielo. No esconda los talentos, no esconda lo que Dios le dio, sírvale. Y cuando usted comience a servirle, usted va a producir avivamiento en su vida. No le dé miedo hacerlo. Dios le está respaldando. Una mujer que reconoció a Jesús como profeta, Jesús se le reveló como el Mesías. Una mujer desechada por la sociedad reconoció a Jesús como el Cristo que había de venir. Busquen todos, por favor, el versículo 28 y 29 y léanlo conmigo. No sé si lo puedes colocar ahí. Capítulo 4 de Juan, versículo 28 y 29. Quiero mostrarle algo aquí en este pasaje. Dice, entonces, nota eso, entonces la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. O sea, eso es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el cántaro representa todo aquello que te impide conseguir un avivamiento. El cántaro representa todo aquello que pesa sobre tu vida, que te impide caminar con Dios. Y una vez esta mujer se encontró con Jesús, se produjo una transformación tal que lo primero que hizo fue dejar su cántaro. El peso, su pecado. Y escúcheme, si usted quiere un avivamiento en su vida, va a tener que dejar unos cuantos cántaros en el altar de Dios. Cuando yo fui llamado hace 8 años para servirle a Dios de tiempo completo, yo trabajaba en una empresa secularmente. Y Dios me llamó. Eran 22 años de servicio en esta empresa. Y yo quería salir con algo y Dios me dijo, no, tú vas a tener que dejar tu cántaro en esa empresa. Y yo, Dios Señor, 22 años, sí, 22 años, 22 cántaros en la empresa. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Sí, fue al lugar a donde tenía que ir a dar testimonio. Usted está llamado a dar testimonio donde Dios lo colocó. En su casa, en su familia, en sus negocios, en su trabajo, donde usted vaya, sea testimonio. Dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Es increíble el escenario. La mujer era samaritana. Era una mujer odiada por los mismos samaritanos y por los judíos peor. Se encuentra con un rabino judío a las 12 del mediodía, tremendo sol. Y este rabino le dice, dame agua, dame de beber. Y comienza una conversación con una mujer de dudosa procedencia, que fue transformada. Y lo primero que ella hace es ir a los hombres que la desechaban en Samaria. Esta era una mujer atrevida. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se encuentra con el poder sobrenatural de Dios, se vuelve atrevido. Aleluya. Hoy el culto es hasta las 3. Yo apenas estoy calentando. Llevo 4, pero parece que quiero seguir y el Espíritu Santo quiere seguir. ¿Cuántas mujeres atrevidas hay aquí en este lugar? Levanten la mano. Atrevidas en el Señor.
Yo aclaro. Alguno por ahí estará pensando, pastor, ahora usted me va a poner a esconder los platos y los calderos de la casa. No, no. Atrevidas en el Señor. Porque cuando nos encontramos con Jesús y somos transformados, eso produce un atrevimiento. A usted ya no le va a dar pena hablar. Cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, yo tomaba unos tragos, licor. Y entonces me invitaban en la empresa y ya yo no quería tomar porque ya no era lo mío. Y entonces yo le decía a los que me invitaban, les decía, no, yo no tomo porque estoy tomando pastillas. Y así pasaba yo con un vaso de agua. Y me sentía culpable después. Ay, Dios mío. Y otra vez, alguna otra reunión social y esas reuniones de gerentes que íbamos. Y yo le decía, no, es que estoy en una dieta. Cuestiones de salud, no puedo tomar. Y un día estaba en oración. Leyendo la palabra. Y hay un pasaje que dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y la otra parte dice, pero el que no me confesare, ¿qué pasó? ¿Le qué? Le negaré delante de mi Padre. Uy, más chiquitico todavía. Y yo dije, Señor, aquí tengo que hacer algo. Y dije, la próxima voy pa' esa. Yo no sé qué vas a hacer. Y fui y me invitaron. Y entonces, tómate un trago, tómate un whisky, tómate un... Y yo, no, yo no tomo porque yo soy cristiano. ¡Ah! La mujer le pega. ¡Ah! Le lavaron el cerebro los evangélicos. ¡Ah! Y yo por dentro. ¿Y sabe qué? Ese es el vituperio que nos toca sufrir por causa del evangelio. ¿Sabe qué pasó después? Ya no me ofrecía. Respetaron eso. Y cuando pasaba el whisky por la mesa decían, ¿qué te provoca? ¿Un juguito, una limonada? Y yo, sí, una limonada está bien. Cerezada. Pero me atreví a confesar lo que yo soy. Esta mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y los hombres me imagino que quedaron así. Y ella así como un poco en suspenso pronunció su mejor sermón. Un sermón que tenía 5 palabras. Les dijo a estos hombres, ¿no será que este es el Cristo? Y cuando ellos oyeron eso, cada uno, me imagino, imaginación de predicador, salió detrás de esta mujer a ver a Cristo, a ver a Jesús. Y dice que se convirtieron muchísimos por lo que ella les había dicho. El mejor sermón que tú podrás predicar es tu testimonio. El mejor sermón homiléticamente correcto y hermenéuticamente correcto es tu testimonio de vida. Es lo que Dios ha hecho contigo en este mundo. ¿No será aquel el Cristo? Y se convirtieron muchos. ¡Ah, qué maravilloso! Imagínense ustedes. Yo les decía a los hermanos del primer culto, el de las 6 de la mañana, les decía, ustedes son unos valientes al venir a las 6 de la mañana a buscar al Señor. Pero son aún más valientes cuando vienen a buscar al Señor un domingo a las 6 de la mañana después de una noche de velitas. Allá en mi conjunto nunca hacen fiesta. Justo anoche a los vecinos se les ocurrió hacer una fiesta. Y eran las 3 de la mañana, ya estaban y los totes y la bulla. Y yo no podía dormir, hermano.
Cuando se acabó, medio me dormí. A las 5 de la mañana estaba el despertador. Ya me tengo que levantar para ir a predicar. Yo no sé por qué estoy predicando. Será por el poder del Espíritu Santo que hay esta mañana en este lugar. 2 horas de sueño. Pero en estas condiciones, 4 cultos, ¿sabe qué me gustaría? A mí me gustaría venir y decirles a ustedes: buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje de hoy se llama avivamiento. ¿No será que Cristo nos está visitando hoy? Cinco palabras. Y se supone que la gente viene y se convierte. Ese fue el sermón de la samaritana. Esta mujer estaba en un avivamiento tal que cada palabra que decía estaba sostenida, sustentada por el poder del Espíritu Santo, y produjo un avivamiento en tierra samaritana. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Concluyo con 3 cosas que quiero decirle. Número 1, un avivamiento se produce a partir de un encuentro genuino y radical con Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, un avivamiento se produce cuando permitimos que el Señor transforme de manera extrema nuestras vidas. Y número 3, un verdadero avivamiento no busca sus propios intereses, siempre buscará la gloria de Dios. Cierre sus ojos, por favor, y adore su nombre. Dele a Él toda la gloria en esta mañana. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno en gran manera. Su gracia, su amor, su misericordia nos ha llenado. Señor, gracias porque es tu misericordia la que nos tiene aquí en este lugar. No son nuestras capacidades, Dios. No son nuestros títulos. No son las influencias, Dios, es tu gracia y tu misericordia. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Te doy todo honor y toda gloria. Póngase un momento de pie, por favor, y levante sus manos y adore al Rey de Reyes. Adore al Señor de señores. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Yo no sé cómo tú has venido esta mañana a este lugar. Yo solamente sé que he predicado a un Cristo que tiene toda la capacidad para transformar las vidas. Si tú has venido hoy